Cuando piensas en Roma, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente el Coliseo majestuoso, los emperadores poderosos vestidos de púrpura, las legiones invencibles marchando en perfecta formación, los senadores debatiendo en el foro. Pero déjame mostrarte la Roma real, la que el imperio se esforzó por ocultar, la que no aparece en las películas ni en los libros de historia glorificados. Imagina por un momento las calles de Roma en el año 120 después de Cristo. No las avenidas amplias que ves en las reconstrucciones modernas, sino las verdaderas calles donde vivía la gente común. Callejones tan estrechos que dos personas apenas podían pasar al mismo tiempo, sumergidos en una oscuridad perpetua porque los edificios de varios pisos bloqueaban completamente la luz del sol. El hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de desechos humanos arrojados desde las ventanas superiores, orines fermentando en las esquinas, animales muertos pudriéndose entre los escombros y el sudor de más de 1 millón de personas apiñadas en condiciones infrahumanas. La Roma imperial, esa superpotencia que dominaba el mundo conocido, tenía un secreto vergonzoso. Más del 90% de su población vivía en la pobreza absoluta. Mientras los historiadores romanos escribían sobre la grandeza eterna de Roma, las familias comunes luchaban cada día simplemente por sobrevivir. Los niños jugaban descalzos entre ratas del tamaño de gatos, las madres lavaban ropa en agua contaminada del Tíber, y los hombres trabajaban hasta 18 horas diarias por un salario que apenas alcanzaba para un pan duro. Los edificios donde vivía esta gente se llamaban insulae, bloques de apartamentos de hasta 7 pisos de altura construidos con los materiales más baratos posibles: madera podrida, adobe mal mezclado, piedras recicladas de construcciones anteriores. Los propietarios, aristócratas ricos que nunca pondrían un pie en estos lugares, los construían con un solo objetivo: maximizar ganancias. Cuantos más pisos, más alquileres. Cuantos más alquileres, más alquileres. Y si un edificio se derrumbaba, matando a docenas de familias, simplemente se construía otro encima de los escombros. Los colapsos de edificios eran tan comunes que los romanos tenían un término específico para ellos: ruina. Cada semana, al menos un edificio se venía abajo en algún lugar de la ciudad. Las familias dormían con el miedo constante de que las paredes agrietadas que los rodeaban podrían convertirse en su tumba en cualquier momento. No había inspecciones, no había códigos de construcción que se respetaran, no había justicia para los pobres que perdían todo en estos desastres. Pero el peligro del colapso no era la única amenaza. El fuego era aún peor. Con lámparas de aceite en cada habitación, cocinas improvisadas y materiales altamente inflamables, los incendios se propagaban con una velocidad aterradora. El gran incendio del año 64, el que Nerón supuestamente observó mientras tocaba la lira, no fue un evento único. Cada año, decenas de incendios menores consumían barrios enteros. Las víctimas no eran las villas de los patricios en las colinas, sino las insulae hacinadas donde vivían los plebeyos. Y cuando no era el fuego o el colapso, era la enfermedad. Las condiciones sanitarias en la Roma popular eran peores que en muchas ciudades medievales posteriores. Sí, Roma tenía acueductos magníficos y baños públicos impresionantes, pero estos servían principalmente a los barrios ricos. En las zonas pobres, la gente compartía letrinas comunales donde cientos de personas defecaban en el mismo espacio sin ventilación. El agua corriente era un lujo desconocido. Las familias compraban agua de vendedores ambulantes que llenaban sus ánforas en fuentes públicas, a menudo contaminadas. La peste era una visitante regular. La malaria del Tíber cobraba miles de vidas cada verano. La tuberculosis se propagaba en los espacios cerrados y húmedos donde dormían familias enteras en una sola habitación. Los médicos, cuando existían, eran charlatanes que recetaban amuletos y pociones inútiles. Para los pobres de Roma, enfermarse era casi siempre una sentencia de muerte. Pero hablemos de algo que los historiadores romanos evitaban mencionar con cuidado: el hambre. Sí, Roma tenía su famoso programa de pan y circo, pero esta caridad pública era deliberadamente insuficiente. El grano distribuido gratuitamente apenas alcanzaba para mantener a una persona adulta con vida, y nada más. No había aceite, no había verduras, no había proteínas.
Las familias complementaban con lo que podían robar, mendigar o recolectar de los desperdicios de los mercados. Los niños de las familias pobres crecían desnutridos, con huesos débiles y dientes podridos. Las mujeres embarazadas sufrían complicaciones terribles por falta de nutrientes. Los ancianos simplemente morían de inanición cuando ya no podían trabajar. Y el imperio, en su infinita hipocresía, organizaba banquetes para los senadores donde se servían dormaus cubiertos de miel, pavos reales asados y vino importado de las provincias más lejanas. La esclavitud era otro aspecto que el imperio prefería mantener en las sombras de la narrativa oficial. No hablaban de los mercados de esclavos donde se vendían seres humanos como ganado, donde los compradores inspeccionaban dientes, músculos y genitales antes de hacer una oferta. No mencionaban las minas de plata en Hispania donde los esclavos trabajaban encadenados en túneles tan estrechos que debían arrastrarse, respirando aire venenoso hasta que sus pulmones colapsaban. No documentaban los campos de trabajo en el norte de África, donde los esclavos morían por cientos cada año cultivando trigo para alimentar a Roma. Tampoco hablaban de los esclavos domésticos, especialmente de las mujeres y los niños. En las casas de los patricios, los esclavos no tenían derechos, ni siquiera sobre sus propios cuerpos. Las esclavas jóvenes eran rutinariamente violadas por sus amos y los hijos resultantes nacían en la esclavitud. Los niños esclavos eran vendidos para propósitos que la decencia me impide describir en detalle, y si un esclavo cometía un error menor, los castigos iban desde azotes salvajes hasta la crucifixión. Hablemos ahora de los gladiadores, esos héroes del Coliseo que las películas modernas romantizan sin cesar. La realidad era brutal y repugnante. La mayoría de los gladiadores no eran guerreros nobles que elegían este camino por gloria. Eran criminales condenados, prisioneros de guerra o esclavos comprados específicamente para morir en la arena. Vivían en celdas subterráneas húmedas, encadenados cuando no estaban entrenando, alimentados con una dieta diseñada para aumentar su grasa corporal y hacerlos sangrar más espectacularmente cuando eran heridos. El entrenamiento no era heroico, era tortura sistemática. Los instructores los golpeaban con varas de hierro hasta que aprendían los movimientos correctos. Los hacían luchar contra postes de madera hasta que sus manos sangraban. Y cuando finalmente entraban a la arena, no era por honor o gloria, sino porque no tenían elección. La multitud no vitoreaba su valentía, vitoreaba su sufrimiento. Querían ver sangre, mutilación, agonía. Y el imperio les daba exactamente eso. Pero quizás el secreto más oscuro de Roma era su sistema de justicia, o más bien la ausencia total de justicia para cualquiera que no fuera ciudadano romano de clase alta. Un plebeyo acusado de un crimen, incluso sin evidencia, podía ser torturado para extraer una confesión. Los métodos incluían el potro de tortura que dislocaba las articulaciones, hierros al rojo vivo aplicados a la piel, y la crucifixión que el imperio reservaba específicamente para los no ciudadanos. Las crucifixiones no eran eventos raros, eran espectáculos públicos regulares destinados a aterrorizar a la población. Los condenados eran flagelados hasta que su espalda quedaba reducida a carne viva, luego forzados a cargar su propio instrumento de ejecución a través de las calles mientras la multitud los insultaba y escupía. La crucifixión en sí podía durar días. La víctima moría lentamente de asfixia, deshidratación y shock séptico mientras las aves carroñeras comenzaban a alimentarse de su carne aún viva. Y luego estaban los juegos, esos entretenimientos masivos que el imperio usaba para mantener a las masas distraídas y controladas. No solo gladiadores matándose entre sí, sino ejecuciones públicas disfrazadas de espectáculo. Criminales, muchos de ellos culpables solo de robar pan para alimentar a sus familias, eran atados y arrojados a bestias salvajes hambrientas. Leones, tigres, osos, todos criados en cautiverio y deliberadamente privados de comida para que fueran más agresivos cuando eran heridos. Las víctimas eran despedazadas vivas, mientras 50.000 espectadores animaban y aplaudían. También había las naumaquias, batallas navales simuladas en el Coliseo inundado. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que los combatientes eran prisioneros condenados a muerte que literalmente luchaban por sus vidas en agua contaminada con la sangre de las víctimas anteriores. No había supervivientes planeados.
Todos estaban destinados a morir ese día, ya fuera ahogados, estacados o aplastados por los barcos que se hundían. La prostitución era otra realidad que Roma prefería no examinar demasiado de cerca. Había burdeles en cada esquina, algunos operando desde los pisos inferiores de las insulae. Las prostitutas eran en su mayoría esclavas que no tenían elección, niñas vendidas por sus propias familias desesperadas o mujeres libres tan pobres que no tenían otra forma de sobrevivir. Trabajaban en habitaciones sin ventanas, atendiendo a docenas de clientes cada día. Las enfermedades venéreas eran endémicas y no había tratamiento. Cuando una prostituta se enfermaba demasiado para trabajar, simplemente era arrojada a la calle para morir. Pero incluso todo esto palidece comparado con el tratamiento de los niños no deseados. En Roma, el infanticidio era completamente legal. Un padre podía decidir no aceptar a un bebé recién nacido y el niño sería dejado en un estercolero comunal para morir de exposición o ser devorado por animales. Esto no era raro, era rutinario. Se estima que hasta 1/3 de todos los bebés nacidos en Roma sufrían este destino. Las niñas eran abandonadas con más frecuencia que los niños porque se las consideraba menos valiosas. Algunos de estos bebés abandonados eran rescatados, pero no por altruismo. Los traficantes de esclavos patrullaban los estercoleros, recogiendo niños para criarlos como esclavos o, peor aún, mutilarlos deliberadamente para convertirlos en mendigos más efectivos. Un niño ciego o lisiado generaba más simpatía y más monedas de los transeúntes. Esta práctica era conocida y tolerada por las autoridades. El imperio también ocultaba cuidadosamente las realidades económicas que sostenían su supuesta grandeza. Roma no producía casi nada. Era un parásito gigante que extraía recursos de todas sus provincias conquistadas. Grano de Egipto, plata de Hispania, madera de Germania, aceite de África, esclavos de todas partes. Estas riquezas fluían hacia Roma a través de un sistema de explotación tan brutal que provincias enteras quedaban empobrecidas y despobladas. Los impuestos provinciales eran devastadores. Los recaudadores, que compraban el derecho a cobrar impuestos en una región, luego extraían tanto como podían para recuperar su inversión y obtener ganancias. Las familias eran reducidas a la esclavitud por deudas. Los campos quedaban abandonados porque cultivarlos era inútil cuando el imperio confiscaba toda la cosecha. Las rebeliones eran constantes y la respuesta romana era siempre la misma. Masacres masivas, crucifixiones en masa, pueblos enteros vendidos en esclavitud. Esta era la verdadera Roma. No la ciudad de mármol que Augusto alardeaba haber construido, sino la ciudad de miseria que 1 millón de personas soportaban cada día. No el imperio de ley y orden que los propagandistas proclamaban, sino el régimen de terror y explotación que realmente era. No la civilización iluminada que los historiadores posteriores romantizarían, sino la máquina brutal de dominación que esclavizaba a millones. El imperio no quería que vieras esta Roma porque destruía su narrativa cuidadosamente construida. Querían que creyeras en la Pax Romana, la paz romana, cuando en realidad era la opresión romana. Querían que admiraras los acueductos y olvidaras a los esclavos que murieron construyéndolos. Querían que te maravillaras con el Coliseo y olvidaras a los miles que fueron masacrados dentro de él para el entretenimiento de las masas. Esta era la verdadera Roma. La Roma de las sombras, del sufrimiento, de la explotación sin fin. Ahora que la has visto, nunca podrás mirar las ruinas antiguas de la misma manera. Porque cada columna, cada arco, cada estatua fue construida sobre montañas de huesos de los olvidados, los esclavizados, los asesinados. Esta era la verdadera grandeza de Roma. No su arte o su ley, sino su capacidad sin igual para oprimir, explotar y destruir, todo mientras convencía al mundo de que era la cúspide de la civilización humana.